Buenos días a todos. Si hay algo que caracteriza a la época desde los 90 para acá, es lo que se llama el posmodernismo. ¿Qué fue lo que caracterizó al modernismo? El pragmatismo, lo práctico, un apego tremendo a la realidad tal como era. Por eso que entre los 80 y los 90, la profesión de moda fue la ingeniería. Incluso en la parte comercial. Y las empresas que se habían levantado solo por experiencia, se metieron en un proceso de pragmatismo. Y fueron transformadas. Pero fíjense que no duró. Ahora estamos viviendo la época que se llama el posmodernismo. ¿Y qué es el posmodernismo? Es la tendencia a negar la realidad. Es la tendencia a aplicar las emociones, los sentimientos y tratar de aplicar a la realidad una realidad que no existe pero que es positiva. Incluso eso ha afectado la teología. Es muy común que usted le dice a otro cristiano: tenemos reunión a la noche a las 7, pero ¿sabe una cosa? Va a llover. Y el otro cristiano, ¿qué le contesta? Rechazo esas palabras. ¿Con base en qué rechaza esas palabras? Porque llega la noche e igual llueve. Entonces, una enseñanza que ha traído mucha frustración. Declare cosas positivas. Pero ocurre que usted dice amén, pero declarar positivamente, eso no es fe. Porque muchas veces la decisión de Dios no es algo positivo. Y hay que aprender a ver la verdadera realidad. Y la verdadera realidad le vamos a llamar la verdad. Y ese es el conflicto de hoy, entre la realidad y la verdad. Cuando no nos gusta la realidad, la ignoramos y le damos un tinte de fe. El negocio salió mal, la realidad dice, viene una quiebra, haga algo, haga algo. No, pero como usted es un cristiano que ha desvirtuado un poquito la fe, declaro en el nombre del Señor que habrá prosperidad. Le pregunto, ¿cuántas veces le ha resultado eso? A veces la decisión de Dios es meternos en pobreza para que aprendamos a ser ordenados. De ahí entonces que es un tema fundamental aprender a distinguir entre la realidad y la verdad. Vamos a ver a la luz de la Biblia, y quien mejor nos da el ejemplo es el propio Señor Jesucristo. En Juan capítulo 16, versículo 31 al 33. Juan 16, 31 al 33. He aquí la hora viene, y ha venido, ya que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una declaración totalmente negativa. Miren lo que dice Jesús. He aquí la hora viene, y ha venido. Es como si Jesús les dijera, ¿se acuerdan lo que yo les vengo anunciando en todos estos 3 años? Que el Hijo del Hombre vino para ser juzgado, muerto y sepultado, pero va a resucitar al tercer día.
Les he dicho, todos ustedes me van a dejar, aunque tú, Pedro, insistías que no. Pedro hizo la declaración de fe, según él. Aunque todos estos te dejaren, yo no te dejaré, lo declaro. ¿Y qué pasó? O sea, si usted mira, aparentemente, muchas declaraciones de Jesús hoy día no serían declaraciones de fe aceptables. Pero Jesús no está ignorando la realidad. Y les dice, seréis esparcidos cada uno por su lado. Y me dejaréis solo. Es una afirmación rotunda. Y me dejaréis solo. ¿Qué pensaron los discípulos? Pero ¿cómo nos ha enseñado tanto sobre la fe? Y ahora prácticamente está definiendo y confirmando el fracaso. Jesús no está ignorando la realidad, y así pasó. ¿Fue juzgado? Sí. ¿Fue muerto? Sí. ¿Fue sepultado? Sí. ¿Lo abandonaron sus discípulos? Sí. ¿Falló Pedro? Sí. Esa era la realidad. Pero ¿qué era lo que Jesús estaba viendo? Cuando Él afirma, todo el mundo me dejará solo, pero ¿saben una cosa? Esa no es la verdad. Esa es la realidad. Pero no es la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Ustedes me dejarán solo. El mundo me dejará solo. Qué triste realidad. Pero la verdad es que el Padre está conmigo. A veces la verdad la tenemos que descubrir detrás de la realidad. Si Jesús hubiera pensado humanamente, ¿qué hubiera dicho? No, yo sé que por lo menos alguien va a estar conmigo. No creo que quede tan solo que ni siquiera unos ángeles vengan a ayudarme. Y vamos a ver si es cierto. Padre, mira, si es posible que esta copa pase de mí. Confío en que tú hagas algo. No me vas a dejar morir en la cruz. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Esa es la realidad. Pero no te olvides de la verdad. Y tú mismo la declaraste la verdad, que al tercer día te vas a levantar. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos. Y a veces nos imaginamos una realidad que no existe. Con tal de sentirnos bien, con tal de no enfrentarnos a lo que realmente nos han hecho o hemos hecho. Y para confirmarlo, ¿qué dice Jesús? En el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, no en la realidad. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad. En la realidad, ¿qué es lo que van a tener? ¿Qué dice el 33? Aflicción. Esa es la realidad. Y Jesús les dice, no es porque yo tenga un fuero especial. Ya ustedes son testigos de la aflicción que yo he tenido estos 3 años. Es la misma aflicción que van a tener ustedes, porque esta es la realidad de un mundo que no vive con Dios.
Esta es la realidad. Pero a veces llama la atención que gente inteligente no admite la realidad y es capaz de decir algunas cosas que son tomadas de los cabellos. Y repito, esto no es política, esto es hablar de la realidad. La Plaza Bolívar en Bogotá estaba llena a pesar de la lluvia y le hicieron una entrevista al senador Armando Benedetti. ¿Qué opina usted de esto? Ah, son 4 pelagatos. ¿Qué estaba viendo? ¿Cómo es posible? Dice uno. Tal deseo de ignorar una realidad. Pero a veces a los cristianos nos pasa lo mismo. Señor, ¿por qué me tienes en esta prueba? Dios en su misericordia no nos dice nada, se queda callado mejor. Porque de pronto nos diría, ¿cuál prueba si tú te la buscaste? Sabías que no tenías que hacer eso. Sabías que no tenías que decir eso. Esa es la realidad y yo no la voy a cambiar por darte gusto a ti. ¿Será que necesitamos aprender a discernir los tiempos, las situaciones y las cosas? ¿Cuál es el conflicto que muchas veces nos pasa con nuestros hijos, con la realidad? Amigos, un consejero en el colegio nos dice, mire, ojo, esto está pasando con su hijo, cuidado. No, son estos hijos fantásticos y yo sé quiénes son, yo los crié, yo los engendré y sé cómo son. ¿Y es la realidad o no eso? ¿Es la realidad? ¿Sí o no? No, pues. No es la realidad, si no tendríamos una juventud maravillosa en este país. ¿Qué está indicando la realidad entonces? Que nuestra declaración es emocional, es sentimental, pero no es real. Incluso a veces, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo comencé en el ministerio y yo veía a mis hermanos mayores, otros pastores, incluso en congresos internacionales, y yo decía, qué cosa llegar a ser como estos hombres de Dios, qué cosa estar al lado de ellos. El privilegio de estar a unos 10 o 12 metros del doctor Billy Graham en un congreso, de poder darle la mano, un abrazo. Uy, pero yo decía, qué tremendo eso. Y pensaba, el ministerio es caminar con Dios y con ángeles. Pero ¿cuál es la realidad? Es duro. Es duro. Mire el caso de Jesús. Suponga que Jesús se puso a reflexionar sobre lo que estaba diciendo. He aquí la hora viene, ya ha venido, ya que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y Jesús empieza a reflexionar. 3 años con estos zánganos infelices para que me dejen solo. Yo que les multipliqué el pan y los peces. Yo que les enseñé, les di poder para hacer milagros, y mire cómo me responden. ¿Qué está diciendo Jesús? No solo para ustedes la vida es dura. No solo para ustedes el servicio a Dios es duro. También lo hace para mí. Y si está sucedido a su maestro, ¿por qué no va a suceder a ustedes como discípulos? Por eso a veces pastores están dispuestos a tirar la toalla. Uno me decía el otro día, en una reunión y estábamos conversando por asuntos de consejería, y él me decía, ¿sabe una cosa? Y eso que él tiene 39 años apenas. $39 años solamente. No me he dado cuenta que me he preocupado más por los hijos de otros que por los míos.
Y nadie me ha felicitado por eso. La primera que me da un palo es mi esposa. Y yo le dije, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Va a tirar la toalla? ¿O va a vivir en la realidad? Esta es la realidad. Y si usted se sintió llamado, esta es la realidad. Ore y siga adelante. Pero haga lo que dice la Biblia. Cuide primero los de su casa. Así dice la Biblia. El que no cuida primero los de su casa, negó la fe. Pero a veces las emociones nos traicionan. Las emociones nos traicionan. Y el pasaje sobre la realidad y la verdad nos lleva a 2 Corintios 4:18. Segunda de Corintios 4:18. ¿Ya lo encontró? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué nos está diciendo esto? Ojo, la realidad que usted ve desde el punto de vista de la fe no son realidades últimas. Están sujetas a intervención de Dios. Están sujetas a cambio por parte de Dios. Están sujetas a transformarse en bendición, pero si miramos lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? La verdad. ¿Qué es lo que pasa en un juicio? A través del tiempo que dura el juicio no se va descubriendo la verdad. Y muchas veces la verdad es totalmente diferente a la realidad como comenzó el juicio. Y el que parecía inocente resultó culpable. Y el que parecía culpable resultó inocente. Pero ¿cómo vivir sujeto a la verdad? Implica aflicción. Si no queremos sujetarnos a la verdad y a la aflicción que a veces causa la verdad, vamos a vivir en realidades cambiantes. Hoy aquí, mañana acá, hoy aquí más o menos, y terminaremos viviendo en imaginaciones. Mire lo que pasa en el mundo. ¿Por qué hay drogadictos? ¿Por qué hay alcohólicos? ¿Usted cree que da felicidad ser alcohólico? El alcohólico los últimos tragos no los disfruta. Simplemente los ingiere porque sabe que llegado a cierto punto aquí en el cerebro hay un clic. Y después de ese clic, la realidad desaparece. Y solo viene un estado donde el que normalmente es triste, ahora es alegre, cuenta chistes y baila. Y el que era todo seguro, el que era todo alegre, el que era todo éxito, ahora está abrazado de un amigo que no lo ha visto nunca, pero que está tan borracho como él. Y le dice, hermano, la vida no vale nada. ¿Por qué hay drogadictos y alcohólicos? Para huir de la realidad. Para huir de la realidad. Ahora, los cristianos también a veces huimos de la realidad y confundimos la fe con la actitud mental positiva. Y se ha introducido mucho en la teología cristiana. Declárelo, crea que sucederá y sucederá. Eso no está en la Biblia.
Los cristianos también nos hemos perdido un poquito a veces la dimensión de la realidad y de la verdad. La verdad muchas veces no se ve. ¿Y por qué no se ve? Porque la verdad básicamente es algo espiritual. Jesús dijo, yo soy la verdad, manténgase mirando a mí y estará en la verdad. Yo soy el camino, manténgase mirando a mí y caminará en la verdad. Lo contrario es irreal. Lo contrario es irreal. La verdad está detrás de la realidad. No está en lo que se ve. Por eso que Jesús se afirma en la verdad. Sus discípulos dijeron a lo mejor, otra vez está hablando mi Padre, está conmigo siempre. Pero se acuerda cuando le preguntamos, bueno, muéstranos al Padre y eso nos va a convencer. ¿Y qué contestó? Yo y el Padre uno somos. Pero si ella y el Padre son uno solo, es el Padre entonces el que también se va a quedar solo. Razonamiento lógico. Pero Jesús no está hablando en términos de razonamiento lógico. Está hablando en términos de una verdad, de una realidad, entre comillas, que no se ve. Cuando se habla de la fe de Abraham, ¿qué se dice? Y salió en pos de aquel que no se veía. La lista de los grandes hombres de la fe. Nunca vieron y nunca recibieron, pero creyeron. Y el testimonio lo tuvieron desde el cielo, viendo cómo se cumplió todo lo que se les había dicho. Jesús dice, no estoy, no he estado, ni estaré solo. El Padre está conmigo. ¿Podemos llegar nosotros a hacer esa afirmación tan decisiva? Frente a cualquier realidad. Y no, nos está enseñando aquí Jesús, ignore la realidad, vea la mejor de lo que parece, no. Me han dejado solo, voy a estar solo y quedaré solo. Hoy día necesitamos mucho definir este conflicto entre la realidad y la verdad. Porque a veces los cristianos, con situaciones que son agradables, creemos que ya Dios está arreglando todo. Pero si usted mira este mundo, cada vez la realidad es más disgustante. Unos arqueólogos dijeron, gracias a Dios que la ciudad de Palmira quedó sin los yihadistas. Vamos a poder arreglar lo que desarreglaron, reconstruir lo que destruyeron. Y fueron. ¿Y con qué se encontraron? No lo pueden hacer. Hay miles de minas en todas partes y están enterradas bajo cemento. Y allá, a ver qué hacemos para desenterrar estas minas. No son las minas comunes y corrientes que pone la guerrilla, esas que meten en un tarro y con una mechita. No, son minas electrónicas ultrasensibles. El mal lo manejan los malos. Y ahí están viendo, están llevando equipos especiales a ver cómo logran hacerlo para poder reconstruir eso. ¿Qué tal si aparece un cristiano por allá? No se preocupen, síganme a mí, yo voy en el nombre de Dios. Declaro que aquí no hay minas. Seguramente Dios le va a decir, sale, yo tampoco entro todavía. Dios no ignora la realidad. Si Dios ignorara la realidad, habría pasado por alto el pecado de Adán. Le hubiera dicho, mira, tranquilo, mijo, primera vez que lo haces. ¿No? Él dijo, la verdad es la verdad. Yo mismo dije, si tú haces esto, mueres, sales. Dios no se mueve modificando o en ilusiones.
Dios es verdad. Esto es lo que sostiene a Jesús y a nosotros como creyentes. Por eso que Jesús dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ahí está la afirmación. Frente a una realidad aflictiva, frente a una realidad compleja, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, primera pregunta. ¿Tenemos que aferrarnos a la realidad o a la verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos aferrado a una realidad que después significó que no era verdad? ¿No le ha pasado? Hay un libro de Isabel Allende que habla de estos casos. Es una novela y se llama el título "Y nos queríamos tanto". Y ahí está su propio fracaso porque ella es divorciada, Isabel Allende. Y es una ganadora de premios con sus libros. Y el título, "Y nos queríamos tanto". Y luego una serie de historias que demuestran irrealidades que se tomaron como realidades. El rey David también fue un hombre que se aferró a la verdad y no a la realidad. Su famosa frase en un salmo, aunque mi padre, mi madre me dejaran, y en efecto así pasó, con todo esto Dios no me dejará. Con todo esto Dios no me dejará. Vamos a un ejemplo práctico y con consecuencias. A Números capítulo 13. Vamos al libro de Números capítulo 13. Dice así, versículo 1, ahí comenzamos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan en la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Esa es la orden. Vayan y reconozcan la tierra. Es como si Dios dijera, quiero ver si les gusta. Ahí está la promesa que yo les hice. Entonces, envíen 2 espías, uno de cada tribu. Y dice, y que sea un príncipe entre ellos, es decir, que sea fuertecito. No un blandengue, que sea bien fuertecito. Pasemos ahora al versículo 17 al 25. En el mismo capítulo, 13, 17 al 25, dice, los envió pues Moisés, adelante está la lista de los que fueron. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Vamos a ver cómo está la realidad. Esa era la intención. Una cosa era la promesa de Dios, otra cosa vamos a ver qué encontramos allí. Y Dios mismo les da la orden. También observen cómo es la tierra habitada. Si es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o son plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era tiempo de las primeras uvas. Miren la orden que Dios da. ¿Por qué Dios no les dijo, hermanos, vayan en mi nombre y nada más? ¿Qué les dijo? Vean la realidad. Porque ahí se van a dar cuenta de algo muy importante. Yo no les voy a entregar esa tierra de papaya. Van a tener que luchar por ella.
Ya les di mucha papaya en Egipto con las plagas. Ahora vamos a ver cómo están ustedes. Y dice el versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamar. Y viene toda la lista, recorrieron todos los lugares, o sea, no fue una tarea hecha de un día para otro. Recorrieron toda la tierra. ¿Y cuál fue el resultado? Veamos el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Uno solo dio un buen informe. Pero veamos el informe de los otros 11. Está en el versículo 26 al 29. De ahí mismo. Retroceda un poquito. Ya anduvieron, volvieron de reconocer la tierra, vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. En otras palabras, dijeron, es buena. Miren la fruta que traemos, miren lo que traemos aquí. Nunca hemos visto uvas tan grandes como esta, ni aceitunas como esta, no. Fluye leche y miel. La frase que dice es perfecta. Y el pueblo, bravo, todos aplaudiendo. Pero luego a continuación, 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran hombres que medían de 1,90 m a 2 metros. Era una raza de hombres muy grandes y muy fuertes. Amalek, terrible rey, habita el Negev. Y también el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera de Jordán. En otras palabras, nos engañaron, está ocupada. Es excelente la tierra, pero está ocupada. Y el problema es que los que la ocupan son tan fuertes, son tan aguerridos, están tan fortificados que recomendamos que no. ¿Ignoraron la realidad? No. Esa era la realidad. Esa era la realidad. La tierra, buena, con frutos comprobables, y los trajeron. A veces en los cuadros para los niños se pone 2 hombres con un palo cargando un racimo de uva colgando de eso. La Biblia también lo dice, de ese tamaño eran las uvas. Pero hay un problema. Está ocupada, son hombres fuertes, más fuertes que nosotros, mejores que nosotros, no podemos. Y uno solo de los espías no ignoró la realidad. ¿Y qué dijo? Subamos luego, Caleb, y tomemos posesión de ella. Más podremos nosotros que ellos. No está ignorando la realidad. Pero Caleb, ¿qué está pensando? En la verdad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él ordenó que tomáramos esta tierra, es porque sí es posible, que van a haber dificultades, que tendremos que luchar. Claro que sí. Pero lamentablemente la cosa no terminó ahí.
Pasando al capítulo 14, versículo 1 al 5. Mire la consecuencia. Y estas consecuencias son las mismas que se dan a veces entre nosotros. Versículo 1, 14, del 1 al 5. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué lloraron? Porque prevaleció el informe de los 11. Muy bonito, pero no se puede. No podemos. Realidad número 1, ellos son los fuertes, ellos son los dueños, son imbatibles. Realidad número 2, nosotros somos débiles y no podemos. ¿Cómo bajan las defensas emocionales cuando pensamos así? ¿Qué tal si mi hermano, mi amigo el policía pensara así? Se dedicaría a jardinero, ¿cierto? Y no policía. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. En otras palabras, hasta aquí llegamos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Ya encontraron un culpable. Siempre cuando la realidad no nos gusta encontramos un culpable. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Entiende ahora por qué Moisés le pidió a Dios que le quitara la vida? Ya estaba aburrido. Luchando con un pueblo que no quería ver la verdad, que se dejaba manejar por las realidades que veían. No veían lo que no se ve que estaba detrás de la realidad. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire, ya habían salido del desierto. Ya habían pasado 40 años, están a la entrada de la tierra. Y dicen, nombremos un capitán y nos devolvemos. Estaban dispuestos a 40 años más de regreso. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y dijeron a toda la congregación, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Dos hombres que estaban viendo lo que no se veía. No estaban ignorando la realidad, pero estaban viendo lo que no se veía. ¿Es esa su actitud? ¿Es esa mi actitud frente a los problemas? Muchas veces, el ver la realidad con las emociones o los sentimientos, ¿a qué problemas nos conducen? ¿A qué problemas nos conducen? Siempre me acuerdo yo de los viajes a Israel que hacíamos en la cruzada. Yo nunca quise ser un gran motivador de eso porque la motivación, yo no estaba de acuerdo. Usted tiene que ir a Israel, crea que Dios lo va a llevar. No, pero no tengo plata. En el nombre del Señor hago un crédito, el Señor pagará sus cuotas. Y yo le decía, hermano, le recomiendo que no lo haga. Si Dios quiere que usted vaya, usted va a tener el dinero antes de ir. ¿Y cuántos perdieron sus casas por un viaje a Israel? Y después algunos decían, Israel me empobreció. No podemos vivir de esa manera.
No podemos vivir de esa manera. Otra cosa es que Dios le haya dado una promesa a usted que lo va a llevar y le diga, tranquilo, te voy a llevar como sea. Y vi un caso en que sí se cumplió. Se hacían varios viajes durante el año, me acuerdo. Y había una persona, una señora, las mujeres siempre están dispuestas a muchas cosas. Y ella, siempre que era el día de salida, porque salía de Cali, ella se iba con su maleta lista al aeropuerto. Yo me acuerdo que se le preguntó, es por si alguien no desea ir. Parece un chiste, pero es verdad. El Señor sabe que es verdad. Y un día, justo antes de la salida, uno de los pasajeros se enferma del corazón y no lo autorizan a viajar. Y él dijo, ¿qué hago? Aquí no tengo ningún familiar a quien cederle esto. Llame a la señora. Se hizo los cambios de nombre y se fue. Pero, ¿va a suceder siempre así? Hay que tener mucha seguridad que Dios le habló en una cosa así. Esa no es la manera usual en que Dios hace las cosas. Versículo 10. ¿Cuál fue el resultado de los hombres que hablaron la verdad? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dios dijo, basta. Mire las trágicas consecuencias que trajo no ver la verdad y quedarse con la realidad. Las consecuencias fueron trágicas. Vamos a la conclusión, versículo 11 en adelante. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué está diciendo Dios? ¿Hasta cuándo van a rechazar la verdad? ¿Hasta cuándo no van a creer en lo que yo he dicho, en lo que yo he ordenado y en lo que tienen que hacer? Y mire el 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y así pasó. Dios dijo, ¿quieren nombrar un capitán y volver? Van a volver. Y la orden a Moisés fue, tómalos, entra de nuevo en el desierto y devuélvete, porque estos morirán en el desierto. Todos los mayores de 20 años van a morir en el desierto. Y los que van a volver son los que realmente no se han apartado de mí y entrarán en la tierra. Termine de leer el capítulo 14, ahí está. Ahí está. Por eso se devolvió el pueblo después de haber salido del desierto. Una realidad que los puso a temblar y no fueron capaces de ver la verdad detrás de la realidad. Nosotros siempre vamos a ser arrastrados por estas dos fuerzas. La realidad, y cómo la entendemos, y la verdad, lo que no se ve. Y voy a terminar ilustrándoles esto. Rafael, ¿podría venir aquí? Manuel llegó. Venga usted, póngase al otro lado. Hay diferencia, ¿cierto? Hay diferencia. Bueno, Él es la realidad. La realidad que va a actuar sobre mí.
Y Él es la verdad, que es la que me va a sustentar. Esa es la diferencia en dejarse llevar por la realidad y no por la verdad. Como dice 2 Corintios 4:18, las cosas que no se ven son más ciertas que las cosas que se ven. Entonces, nuestra vida cristiana, ¿cómo tiene que ser manejada? A veces las realidades nos llevan de aquí para allá. Hablo de cristianos. Semana Santa, que hasta el Papa, ahí me estuve de acuerdo con él, reclamó. ¿Cómo es posible que la realidad de unos cuantos días de descanso te aparte de la verdad de estar con el Señor esos días? Es que la familia es importante. ¿Y no es importante para Dios tu familia? Es que casi nunca los veo. ¿Y por qué no haces planes de ir a verlos en otras ocasiones? ¿Y qué voy a hacer? Yo no los esperaba y llegaron. Yo no los puedo dejar solos esta semana. Bueno, si solo vinieron, solos estarán. ¿Acaso nacen así los gringos? Uno llega allá, hola, gusto de tenerte aquí. Mira, ahí está la nevera, aquí está todo, te he dejado alimento para tu desayuno, sales, si quieres, maneja, tienes la licencia de manejar, lo dejan solito y establecido. No van a cambiar sus planes por acompañarlo a usted, a menos que hayan sido invitados y sean familiares. No se olvide. ¿Qué es lo que más lo tira a usted? ¿La verdad o la realidad? Y no lo estoy diciendo que la ignore. La realidad es fuerte, es dura y trata de cambiar nuestra posición. Pero en la verdad estamos firmes. En la verdad estamos firmes. Lo invito a que nos pongamos de pie. Allí donde estamos, inclinemos nuestra cabeza.